han existido diversos métodos para analizar y comprender el cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos desarrollamos dentro de este y cómo este mismo se desarrolla en sí, desde disciplinas encargadas de estudiar el asentamiento humano, la geografía y los elementos esenciales para conformar una ciudad, hasta instrumentos técnicos que establecen el orden en el uso del suelo y la regulación de su transformación o conservación. Particularmente interesado por el urbanismo y las relaciones internas de la ciudad con su uso y habitantes, Kevin Lynch produjo algunos de los trabajos más importantes en la disciplina de planeamiento de ciudades. Kevin Lynch fue un arquitecto planificador urbano americano nacido el 7 de enero de 1918 en Chicago, Estados Unidos. Conformaba parte de una familia de 3 hermanos y sus padres. Comenzó sus estudios en la Universidad de Yale en Tallinn. Recibió un grado de bachiller en 1947 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Power tends to be more and more centralized. Economic power and political power, projects are done at larger and larger scales. This inevitably involves professional planners more and more and tends to distance them from the people that use their places. And thus, my guess is yes, woe with me, there will be more planning in a professional sense. Se convirtió en profesor asistente en 1949 y ya estando más interiorizado en la urbanización, logró convertirse en un profesor oficial en 1963. Kevin Andrew Lynch también fue parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Kevin Lynch falleció el 25 de abril de 1984 a los 66 años. Lynch proporcionó contribuciones fundamentales al campo de la planificación de la ciudad a través de una investigación empírica sobre cómo las personas perciben y navegan por el paisaje urbano. En su formación académica fueron muy importantes los estudios en una escuela progresista que se caracterizaba por métodos innovadores y el aprendizaje a través de la acción. La pedagogía progresista es un movimiento o un grupo de movimientos pedagógicos de carácter progresista, críticos con la educación tradicional, definiendo su modelo con los rasgos opuestos: educación práctica, vital, participativa, democrática, colaborativa, activa, motivadora, que surgieron a fines del siglo XIX, que se desarrollaron en el siglo siguiente y que se volvieron predominantes en las denominadas reformas educativas planteadas en el contexto intelectual de la Revolución de 1968. Lynch elabora una evaluación detallada de cómo la ciudad se ve, de cómo se entiende, de cuáles son sus componentes y cómo se va conformando esta misma. Él señala: nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo de experiencias anteriores. Así, establecemos vínculos con parte de la ciudad y su imagen está embebida de recuerdos y significados. De esta manera, mediante su libro La imagen de la ciudad, es como podemos darnos cuenta de la estructuración de su planteamiento, analizando a la ciudad en sí desde varios puntos, como la legibilidad de esta y cómo ciertos factores identifican a esta ciudad y se determinan como elementos esenciales, como también considera la orientación y el medio ambiente como elementos que van conformando una memoria explícita del individuo en algún lugar. Hasta la elaboración de dicha imagen con respecto a las distinciones y relaciones que genera el medio ambiente, dando a entender que este proceso es bilateral entre observador y entorno, ya que éste escoge, organiza y dota de significado lo que ve. Dentro del libro narra también el significado de algunas características esenciales de la ciudad, como las sendas, nodos, barrios o distritos, hitos y bordes. La ciudad es un monstruo de enormes dimensiones,
grisáceo por el hollín y el asfalto, denso sin horizontes, fuera de la escala humana del paseante, impersonal porque no hay posibilidad de establecer lazos cercanos con tantísimas personas, o porque uno no puede entretenerse en atender a los miles y decenas de miles de cuerpos con los que convive y se cruza a diario los espacios comunes de aglomeración y la Gran Vía. Como alternativas, los utopistas del siglo XIX imaginaron una ciudad reducida en tamaño, orgánica en sus funciones e integrada con el entorno rural en derredor. Una ciudad jardín llevada al paroxismo de la ciudad vertical. Lynch se muestra como un fiel heredero de esta tradición que pretende diseñar ciudades vivibles cercanas a la óptica del ciudadano de a pie. Ciudades comprensibles, legibles en su terminología, donde un plano relativamente sencillo, jalonado de hitos que anclen la experiencia urbana del caminante, incluso tachando de elementos estéticos, permitirían crear las bases para una ciudad humanamente controlable en la que desplegar con tranquilidad el resto de las experiencias urbanas del ciudadano. En la práctica, la propuesta de investigación y diseño que Lynch desarrolla en La imagen de la ciudad, su libro, reduce la vasta tarea de comprender la ciudad a un problema de orden casi mnemotécnico, consistente en descubrir las pequeñas estrategias de organización espacial que llevan al ciudadano medio o al turista a sentir con rapidez que la ciudad está bajo control y ya puede relajarse y dedicarse a sus tareas, a vivir la ciudad de las muchas o pocas maneras en que las vive. La ciudad queda definida así según la metáfora del recorrido, de una red de caminos, cruces y señales, más o menos compleja, que es transitada en busca de claves que sirvan para localizar cada lugar en relación con otros recorridos conocidos o posibles. En 1941, Lynch se casó y 3 meses más tarde fue reclutado para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el Cuerpo de Ejércitos de Ingenieros en Filipinas y Japón. Al regreso volvió a estudiar, pero esta vez decidió dedicarse a la planificación urbana en el MIT. Después de graduarse empezó a trabajar para la Comisión de Planeamiento de Greensboro, en Carolina del Norte. Sin embargo, poco después recibió una oferta para ser docente en el MIT. Kevin Lynch desarrolló 5 elementos de la imagen urbana que son muy importantes y que pueden determinar cómo la ciudad se construye en sí y en relación al uso que se le da. Como las sendas. Las clasificó a todas aquellas calles, vías o senderos por los cuales se puede transportar la gente, ya sea en vehículo o de manera peatonal. Los bordes los nombró a todos aquellos elementos que delimitan áreas o que impiden transportarse de un lugar hacia otro. Los barrios o distritos se refieren a zonas que tienen características similares. Los barrios también se consideran secciones de la ciudad con dimensiones grandes o medianas. Los nodos son puntos estratégicos de la ciudad a los que se puede ingresar desde el observador. Estos son puntos que congenian entre varios sectores de la ciudad y actúan como un conector. Y finalmente los hitos. Kevin Lynch los señaló como puntos de referencia que fueran impactantes al momento de visualizarlos. Decía que el espectador no entraba en él, solo recibía el impacto al verlo, y servía también como otro punto de referencia para el usuario y la identificación de la ciudad.